Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio y bajo el atractivo título Un Cristo para la era postcristiana, Lucas Magnin, que es escritor, teólogo, cantautor y gestor cultural, nos presenta una masterclass acerca de cómo abordar uno de los temas más difíciles para los cristianos, cómo presentar el evangelio en medio de una sociedad postcristiana sin diluir nuestro mensaje y siendo capaces de establecer diálogos con las personas que nos rodean. ¿Cómo debería ser nuestra apologética? ¿Qué debemos como cristianos y como iglesias reformar? Bienvenido una vez más a Radio Pax. Cristo en una era postcristiana. ¿Qué se va a encontrar alguien que acaba de entrar a esta clase? Por lo pronto, un título muy exagerado, así, Cristo para una era postcristiana, suena como todo por lo alto. Vamos a tomarnos el tiempo para pensar un poquito acerca de la historia, un poquito acerca de la teología, un poquito acerca de los desafíos actuales y concretamente en un recorrido que va a tener 3 momentos. El primer momento va a ser entender. Básicamente, situar contexto histórico, situar procesos culturales. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Un segundo momento va a ser evaluar, ¿sí? Es decir, cómo estamos atravesando esa situación en la que estamos. Okay. Y un último momento va a ser proponer. Es decir, desde todo lo que hemos aprendido, desde la sabiduría que existe en el Evangelio, ¿qué podemos sacar de todo eso? Entonces, ¿sí? Entender, evaluar y finalmente proponer. Maravilloso. Era postcristiana. Es que vivimos en una era postcristiana. La respuesta a esa pregunta quizás sería un poco sí y un poco no. Vivíamos antes en una era cristiana. Quizás también la pregunta tendría una respuesta positiva y negativa al mismo tiempo. Un poco sí y un poco no. Pues entonces cuéntame un poco más por qué sí y por qué no. Obviamente la pregunta que tenemos que hacernos de fondo es acerca de qué es la fe cristiana, ¿no? Esa es la pregunta que está muy en el fondo. Un gran filósofo y teólogo que fue Søren Kierkegaard hablaba acerca de una distinción muy importante que nos va a servir para entender todo este recorrido, y que es la distinción entre el cristianismo y la cristiandad. Según Kierkegaard, el cristianismo es ese acto, ese salto de fe, diría él, que implicaría el seguimiento de Jesús, un seguimiento radical, un discipulado, una vida buscando el reino de Dios, mientras que la cristiandad sería un proceso cultural macro a nivel social y que sobre todo se ha dado en las sociedades occidentales, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de que hemos vivido en una sociedad cristiana, digamos que en algún punto sí y en algún punto no. Porque generalmente cuando hablamos de una sociedad cristiana o de valores judeo-cristianos, nos estamos refiriendo no tanto al cristianismo en tanto en cuanto estilo de vida, en tanto en cuanto seguimiento de Jesús, sino más bien en cuanto a una forma cultural que dio sustento a la sociedad occidental durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el sentido de lo que voy a llamar cristiandad, apoyándome en Kierkegaard, la cristiandad sí existió, que no es lo mismo que cristianismo. Okay. Porque para que exista cristiandad tiene que haber también un contexto social, cultural, político, económico que da sustento a esa forma de existencia. Es decir, el cristianismo no se puede imponer desde arriba, sino que más bien tiene que ver con un seguimiento, un discipulado. Lo que hace la cristiandad es convertir ciertos valores, ciertos acuerdos relacionados con valores asociados con el cristianismo, con la Biblia, con la enseñanza de la Iglesia, y convertirlos en una forma de existencia social y cultural determinada, ¿no? Ese tipo de forma que llamamos cristiandad dominó la cultura occidental durante muchísimo tiempo. Entonces, en ese sentido, sí, vivíamos en una sociedad cristiana, pero cristiana de cristiandad, no de cristianismo. Porque el cristianismo en ese sentido no se puede nunca imponer desde arriba. El reino de Dios siempre está cerca de lo pequeño, ¿no? El reino de Dios es el reino del revés. Por lo tanto, no puede gobernar el destino de las naciones en este estado de las cosas, al menos. Hasta que no lleguemos a los tiempos escatológicos, el reino de Dios no se va a imponer desde arriba, digamos. Lo que sí sucedió es que a lo largo de la historia se impuso desde arriba la cristiandad. Entonces, sí, vivíamos en una época o en una era cristiana, y podríamos decir también que vivimos en una era post-cristiana, pero también ahí hay que hacer una distinción. Porque lo que deberíamos decir es que existía una especie de primer mundo cristiano, asociado particularmente con Europa,
y también podríamos conectarlo con Estados Unidos fuertemente. Y hablemos, por ejemplo, de Europa, ¿no? Europa ha sido durante muchísimo tiempo el gran baluarte de la cristiandad, ¿no? El lugar donde estaban las grandes catedrales, donde vivían los teólogos, donde estaba el magisterio de la Iglesia Católica, donde estaban también las sedes del magisterio protestante, ¿no? Durante muchísimo tiempo Europa fue como el gran baluarte. Pero por una serie de procesos históricos muy complejos que se empiezan a forjar con fuerza hacia el siglo XIV, siglo XV, lo que sería el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, esa Europa fuertemente cristiana, baluarte de los valores cristianos para todo el mundo, empieza a entrar en crisis con lo que vendrían a ser procesos de secularización. Esa secularización pasó por una primera etapa marcada por una diferencia entre lo que sería el catolicismo romano y el protestantismo, pero en el fondo seguimos hablando de que todos son territorios cristianos. El tema es que con el paso del tiempo y el surgimiento de otras formas de existencia, y particularmente con el lugar que fue ganando la ciencia, la razón, la ilustración, el método científico, todo eso fue llevando a que la religión quedara cada vez más tirada al ámbito de lo privado. El concepto de una religión que gobierna sobre el destino de todos, como fue típico de la cristiandad durante el medioevo, por ejemplo, fue progresivamente desapareciendo, ¿no? Y no fue una cosa que pasó de un día para el otro, y de hecho hasta el día de hoy las iglesias en Europa tienen muchísimo poder simbólico, pero que ya no está acompañado de un poder demográfico, ¿no? Entonces tenemos unas catedrales gigantescas, un presupuesto todavía altísimo por las iglesias estatales, tanto en países católicos como en países protestantes. Sin embargo, en cuanto al número de fieles y en cuanto a lo que sería cristianismo y no cristiandad, claro, volviendo a Kierkegaard, ese cristianismo pareciera en un ocaso. Entonces podríamos decir que estamos entrando en una era post-cristiana desde hace algunas décadas. Pero hay que hacer acá otra aclaración. ¿Es post-cristiana? Sí, pero al mismo tiempo no. Porque mientras vemos el declive del cristianismo como una religión organizada dentro del primer mundo cristiano, ¿sí?, tradicionalmente cristiano, vemos también un surgimiento del cristianismo en el sur global, países que nosotros consideraríamos o asociaríamos con el tercer mundo, ¿no? La explosión demográfica de nuevos cristianos, de conversiones, de nuevos nacimientos que existe en África, en Asia, en América Latina, es algo que nunca en la historia se ha visto. Entonces, uno va a mirar el crecimiento de las iglesias en África y va a decir que eso es post-cristiano y va a decir, claro que no, definitivamente no, claro, ¿no? Entonces tenemos la situación de que en algunos territorios asociados con un cristianismo muy cultural, la cristiandad que diría Kierkegaard, vemos este proceso de post-cristianismo y de desaparición del poder simbólico del cristianismo como rector, como hegemonía cultural, ¿sí? Pero en otros territorios donde el cristianismo es más bien marginal, vemos un crecimiento numérico gigantesco, nunca antes visto en la historia, y estos dos procesos van a la par. Por una parte, el post-cristianismo en algunos territorios, y por otra parte, una explosión demográfica del cristianismo en territorios del sur global, como se lo suele conocer. Claro, ¿y cómo se explica que haya una especie de movimiento hacia el cristianismo en una parte del mundo y en otra parte del mundo haya una especie de rechazo o huida de ese cristianismo? Bueno, creo que para entender eso necesitamos situar el lugar que, sobre todo Europa, jugó como una especie de rectora de los destinos del planeta, ¿no? Eso pasó por un montón de procesos y momentos, pero hablemos del proyecto modernizador. Okay. El proyecto modernizador y el proyecto civilizador de la sociedad europea, pero también un lugar muy importante en todo eso, Estados Unidos, sobre todo a partir del siglo XIX, ¿no? Ese proyecto modernizador, ese proyecto civilizador, se veía a sí mismo, ¿no?, desde esa tradición racionalista, pero también con la herencia judeocristiana, los griegos, los romanos. Todo eso era visto como el faro del saber, del avance de la humanidad para toda la tierra. El punto es que esos territorios subalternos, África, Asia, América Latina, siempre eran vistos como espacios que debían ser conquistados y llevados de las tinieblas a la luz. Claro. La luz de la razón, ¿no?, del primer mundo, del progreso, de la ciencia, de la tecnología, del capitalismo, de la democracia y
de esta gran tradición cultural judeocristiana, ¿no? Venía a salvarlos. Eso era básicamente la salvación que había que llevar y que había que imponer a veces con mano dura o a veces de una manera un poquito más simpática y agradable. Pero siempre estaba como esa idea de fondo. Cuando ese cristianismo en el primer mundo empieza con un ocaso muy notable en cuanto a su poder simbólico, pero también en cuanto a su demografía, empiezan a abrirse en algún punto las compuertas para que en el sur global empiecen a surgir expresiones del cristianismo cada vez más con un tinte cultural que hasta ese momento estaba muy restringido, ¿no? Visualizá películas que hayas visto, visualizá algunas series, algunas fotografías que hayas visto por ahí, donde estaba el misionero, generalmente inglés, ¿no? Y que decía, bueno, ahora voy a enseñarte acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Y a Dios se lo adora con un órgano, cantando estos himnos de esta forma y vistiendo así, ¿no? Ese cristianismo, mientras se va apagando en el primer mundo, deja espacio para que en el tercer mundo surja un cristianismo que tiene mucho sabor cultural. Entonces, ya no es con órgano, es con instrumentos locales. Ya no es con cierta vestimenta o con ciertas palabras, sino que se va expresando cada vez más con una capacidad y con una cualidad muy propia. Lo cual es bastante interesante porque en algún punto, para que el cristianismo esté vivo, necesita ser culturalmente relevante. Cuando el cristianismo no es culturalmente relevante, se va apagando. Es decir, cuando mi expresión de la fe cristiana no dice nada acerca de quién soy, de lo que hago, de lo que pienso, de las cosas que me importan, el cristianismo no tiene nada que decir y no conecta con la cultura. Claro. Por el contrario, cuando conecta con la cultura, o sea, yo voy a la iglesia y hablan mi idioma, se cantan canciones que tienen sentido para mí, me puedo vestir como me visto yo, eso conecta mucho conmigo, pero también, podríamos decir, cuando todo el mundo quiere jugar al juego del cristianismo, mucha gente inventa otros campos de juego, ¿no? Esto en pocas palabras significa que cuando hay mucha vitalidad teológica, también florecen las herejías por todos lados, ¿no? Y esto no es que ha pasado ahora, porque es muy fácil desde una posición quizás más eurocéntrica, mirar y decir, estos latinos no entienden nada, estos africanos no entienden nada, ¿no? Mirá estas formas culturales, qué desubicados que son. Sin embargo, nosotros si vemos la historia de la iglesia podemos ver claramente la influencia de Platón o de Aristóteles, claro, que tampoco digamos que nacieron en Judea, ¿no? Y sin embargo, como una cuestión muy cultural de la cultura europea, se incluyeron como una expresión propia del cristianismo que tuviera sentido dentro de ese contexto, ¿no? Claro. Entonces, siempre está ese juego cultural entre lo que tiene sentido para mí, para nosotros, para nuestro grupo, y este deseo de conectar con el corazón del Evangelio de Jesús, ¿no? Nos movemos siempre en estas dos dimensiones. Y esta evaluación que estamos haciendo, este recorrido por la historia, nos va a servir también como para después pensar los desafíos actuales que tenemos nosotros, ¿no? Entonces tenemos un poscristianismo hasta cierto punto que ve el aumento del cristianismo en algunos territorios, el descenso en otros territorios, y en buena medida todo eso se explica por la crisis del proyecto modernizador y civilizador llevado a cabo por las grandes potencias occidentales, ¿no? Cuando ese proyecto fracasa, empiezan a surgir manifestaciones más locales, más culturales, más coloridas de ese cristianismo que hace que florezca mucho, pero que también surjan expresiones de ese cristianismo que desde otros lugares se miran y dicen, esto es raro, claro, esto no es el cristianismo que yo conozco. Gracias, Lucas. Nos ayuda bastante, creo que a localizarnos un poco. Pensando en el momento actual y en la gente que nos rodea, ¿cómo se está entendiendo en esta era quizás más postcristiana? En teoría, algunas ideas como Dios, Jesús, la Biblia, porque nos encontramos mucha gente a nuestro alrededor que nos habla de espiritualidad, nos habla de Dios, nos hablan que creen en Dios también. ¿Qué significan todas estas palabras hoy? O sea, ¿qué significa cuando la gente dice Dios? Es interesante porque son palabras que tienen tantos significados y tantas capas que se van superponiendo, que a veces es tan importante tomarse el tiempo para especificar de qué Dios estamos hablando, de qué cristianismo estamos hablando, porque un poco por esta era postcristiana en la que vivimos, pero creo que fuertemente por esta masividad de las comunicaciones que hace que los debates de la academia alemana también se puedan acceder a través de un video de YouTube en cualquier lugar del mundo.
Claro. Es decir, muchos de los procesos que naturalmente las sociedades de otros lugares no han tenido todavía, sin embargo, con la presencia de las telecomunicaciones y de Internet, de pronto todo eso está acá en la cara, ¿no? Entonces uno es muy consciente de que todos estos son temas de los que se están hablando, por más que en la sociedad en la que yo vivo ese tema todavía ni siquiera ha aparecido, ¿no? Tengo acá unas estadísticas que estuve buscando que quizás pueden ayudarnos a pensar sobre este tema. Esto salió la semana pasada, una encuesta de Ipsos Global. Dice así: el 56% de los ciudadanos entrevistados acá en España, En España. sí, 56% de los ciudadanos piensan que la religión hace más mal que bien al mundo. 56%. O sea, date tiempo como para que caiga ese golpe de realidad, ese baldazo de agua fría. El 56% de los ciudadanos españoles piensan que la religión hace más mal que bien al mundo. Todo eso mientras la espiritualidad va en alza. Claro. ¿No? Y todo el mundo hoy en día no tiene este prejuicio moderno antiespiritualista. La modernidad, con su defensa de la razón a ultranza, con un método científico insoportable, que tenía que ocuparlo todo y justificarlo todo, hizo esta falsa dicotomía entre la razón pura y la espiritualidad, que era más bien una fantasía y una leyenda. Hoy en día, como posmodernos que somos, no tenemos tanto ese problema, ¿no? Entonces, hoy en día vemos un alza, un auge de la espiritualidad. Sin embargo, esa espiritualidad está atravesada por otros valores y otras narrativas que no son las típicamente o las clásicamente cristianas, podríamos decir, ¿no? Vale. Entonces, el 56% de los ciudadanos piensan que la religión hace más mal que bien al mundo. Y otro dato: un 44% de las personas en España cree en Dios o cree en una fuerza superior, pero de ese 44% solamente la mitad cree en Dios tal como lo define la Escritura, por ejemplo, o lo que sería el dogma cristiano. Es decir, hay un 44% que cree en Dios, pero de ese 44%, la mitad solamente se identifica con una religión organizada. Yo puedo creer en Dios como una emanación universal, puedo creer en Dios como un Jesús que no viene de la Biblia, sino de una percepción personal mía, puedo creer en Dios como el espagueti volador, ¿no? De alguna manera tengo una espiritualidad, pero no siempre existe esa referencia que decir espiritualidad es espiritualidad cristiana. Decir Dios es decir el Dios cristiano, y decir Jesús es el Jesús de los evangelios. Ese tipo de acuerdos culturales que tuvo Occidente hasta hace un par de décadas, hoy en día ya no existen más, Claro. ¿no? Había muchos implícitos construidos por décadas y siglos de tradición diciendo: esto es Dios, esta es la fe, esta es la razón, así es Jesús, esto es la Biblia, esto es la autoridad, esta es la iglesia. Hoy en día esos acuerdos implícitos de la sociedad occidental se han ido muriendo, ¿no? Entonces es tan importante hoy en día tomarse el tiempo para decir qué quiero decir cuando digo X cosa. Claro. Lo que quizás en algún otro momento hubiera sido algo absolutamente irrelevante, absolutamente innecesario, hoy es muy, muy, muy importante decirlo. Y quizás agregaría a todo esto que dentro de este panorama global del cristianismo, ¿no? Ya hemos intentado entender en un primer momento acerca del mundo que vivimos, ¿no? Ahora estamos en el proceso de evaluar, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, no? Y hemos hablado acerca de esta percepción, acerca de qué es Dios, qué es la Biblia, qué es Jesús, que ya no los podemos meter dentro de unas categorías implícitas heredadas de la tradición cristiana. También tenemos que decir que en medio de todo eso el cristianismo hoy en día tiene muy mala prensa. Y ese es un dato que también, si somos un poquito conscientes, si prendemos las noticias, si miramos la timeline de Twitter, si hablamos con alguien en la universidad, inmediatamente eso salta, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristianismo está asociado con ese gran proyecto modernizador de Occidente del cual hoy en día nos queremos alejar, Claro. ¿no? Se conecta el cristianismo con esa gran herencia del pasado, y cristianismo es igual a cruzadas, es igual a conquista de América, es igual a Inquisición, ¿no? Es un bloque de algo que se quiere separar. Y además de todo eso, tenemos la dimensión de que muchas de las cosas actuales también tienen muy mala prensa, ¿no? Y podemos hablar de situaciones de abuso, ¿no? Abuso espiritual, pero también hay mucho abuso sexual,
para no ir más lejos, la denominación evangélica más grande de los Estados Unidos, hace muy poco que salió a la luz, que había estado cubriendo durante 20 años abusos sexuales de más de 700 pastores, ¿no? Bueno. Entonces, cuando una persona que no es de la fe escucha eso, dice, ¿qué hago con esto? O sea, Claro. esta gente yo no quiero saber nada. Pero para los que estamos adentro, para los que decimos, esta es mi familia, ¿Qué hago con ¿cómo hago para lidiar yo con ese dato? Claro. ¿No? ¿Cómo hago para lidiar con el dato de que eso esté pasando y haya pasado y eso sigue ahí, ¿no? Tengo otro dato. Una encuesta del 2017 de Lifeway Research dice que el 66% de los jóvenes protestantes de entre 23 y 30 años han tomado la decisión de no asistir más a la iglesia por considerarla hipócrita, dividida y rápida para emitir juicios, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar todo eso y a considerar todo eso y inmediatamente pareciera que es una batalla perdida. O sea, Claro. es una batalla perdida frente a las voces que yo escucho afuera, ¿no? Es decir, el cristianismo es esto, el cristianismo es responsable de esto otro, fíjate que los pastores son así, fíjate que están todos estos casos de abuso. Todo eso escucho, pero al mismo tiempo, si yo tengo una sensibilidad cristiana y digo, esta es la iglesia de Cristo, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lidio con estos datos intentando todos los días seguir a Jesús? Y ahí se hace un problema. Claro. Y ahí entra una crisis gigante que creo que al menos el primer paso para empezar a tirar del hilo de esa crisis es ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y por eso quise que también en esta masterclass tuviéramos un tiempo para decir estas cosas que son duras de decir, que son un bajón de decir, que quisiera uno fácilmente mirar para otro lado y hacer como si no pasara nada y concentrarnos en todas las cosas hermosas que tiene el Evangelio. Pero lo cierto es que cuando nos encontramos con alguien en la calle o cuando nos encontramos con alguien en la iglesia que ha tenido experiencias tristes y dolorosas, estos temas brotan desde abajo de las piedras. Y si no tenemos nada para decir sobre estos temas, entonces no sabemos ni por dónde empezar el diálogo. 100%. O sea, después de entender dónde estamos, un poco cómo estamos también, cómo está el cristianismo, ¿qué crees que podríamos hacer? ¿Cuáles serían las vías de acción Ujú. que nos propondrías a mí y a la gente que nos está viendo? ¿Qué podríamos Ujú. hacer? En el último apartado de esta clase quiero hacer algunas propuestas bien concretas, pero me gustaría, antes de llegar ahí, afirmar como dos peligros que me parece están muy expectantes, todo el tiempo expectantes, que uno los reconoce todo el tiempo en los debates, en las redes sociales, están todo el tiempo por ahí, y me gustaría poder abordarlos, porque son creo que dos peligros o dos problemas que si no aprendemos a lidiar con eso, nuestro testimonio se va a aguar muy fácilmente. Esos dos peligros son el fundamentalismo Ok. y el sincretismo o el relativismo, ¿no? Fundamentalismo, ¿qué significa? Significa agarrar algo relativo, algo contextual, algo de mi grupo, una verdad parcial y elevarla a una categoría absoluta. Es agarrar algo relativo y llevarlo al plano de lo absoluto, ¿no? Eso sería hacer fundamentalismo de alguna cuestión que no es fundamental. Y ahí es una distinción que ya voy a retomar entre lo fundamental, el fundamento y el fundamentalismo. El fundamentalismo es una perversión del fundamento, porque agarra un elemento relativo y lo eleva al plano de lo absoluto. Y al hacer eso, lo que está haciendo es quitarle al Evangelio su centralidad, sus elementos fundamentales, y hacer reposar el corazón del Evangelio, la centralidad del Evangelio, en aspectos marginales, en aspectos secundarios. Creo que ese es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando. Y el otro de los grandes problemas tiene que ver con el sincretismo o el relativismo de no dar la centralidad a los fundamentos de la fe cristiana, sino hacer que se puedan mezclar con otros elementos que no tienen que ver con eso. Es agarrar la perla de gran precio y echársela a los cerdos, ¿no? Entonces, entre estos dos extremos, entre agarrar
aspectos relativos y elevarlos al plano de lo absoluto. O agarrar los elementos absolutos y fundamentales y mezclarlos con otras cosas que no son, creo que nos están yendo muchos esfuerzos. Y tenemos que evitar estos dos peligros y estos dos inconvenientes. Y acá recupero algo que decía John Stott, un teólogo inglés que falleció hace unos años. Él decía que tenemos que ser conservadores en las cosas que tenemos que conservar y ser progresistas en aquellas cosas que deben progresar. Y me parece un consejo bastante interesante como para intentar salir de la polarización en la que fácilmente entra el cristianismo, digamos, al plegarse a las voces de la sociedad. Es decir, al replicar con lenguaje cristiano lo mismo que la sociedad ya está diciendo, ¿no? Creo que salirnos un poco de esta dicotomía de lo uno o lo otro implica mantenernos fieles, conservando aquellas cosas que son fundamentales y que se deben conservar a rajatabla y que no se pueden perder en el camino porque si no se nos pierde la fe, pero al mismo tiempo ser progresistas en aquellas cosas que deben progresar para que el cristianismo siga siendo relevante para la cultura a la que le estamos hablando. No perdiendo su corazón, no perdiendo aquellas cosas que les son fundamentales, aquellas cosas que son innegociables, pero no conectando esas cosas innegociables con una forma de ser de hace 20 o 50 o 100 años. Porque hacer eso también es cambiar el cristianismo, porque no estás predicando cristianismo, estás predicando el mundo como era hace 20 años, ¿no? Y poder recordar que el cristianismo de alguna manera es el mismo ayer, hoy y siempre, pero al mismo tiempo se va encarnando ayer, hoy y siempre, ¿no? Mantener esos dos elementos creo que son fundamentales para no caer en estos dos errores. El error del fundamentalismo, que eleva lo relativo al plano de lo absoluto, y el error del sincretismo, que arroja a los cerdos la perla de gran precio que es el Evangelio. ¿Serías capaz de ponernos algún ejemplo más concreto en el que vemos o en el que podemos caer en fundamentalismo o en el sincretismo de una manera quizás natural o sin darnos cuenta dentro de nuestras comunidades cristianas? Quizás el error que está más presente o que yo veo más presente en nuestras comunidades es el error de elevar cierta característica que puede ser muy valiosa, muy llena de gracia de Dios para un momento, para un grupo, para una persona o para iluminar cierto aspecto del Evangelio y convertirla en el lugar santísimo al que debe aspirar toda la iglesia o toda la fe cristiana. Esto sucede todo el tiempo, es decir, el que no canta estas canciones, el que no predica de esta manera, el que no se junta con tal gente, el que no lee estos autores, ¿cómo? El que no se viste así. El que no se viste así, ¿sí? Todos estos elementos que son relativos, que pueden ser muy valiosos, muy necesarios, muy importantes, pero el que no hace esto no es tal cosa, ¿sí? Yeah. O Dios no está ahí, ¿sí? O no existe una verdadera predicación que no siga cierto modelo de predicación y que no existe una vida en el espíritu que no se manifieste de esta forma muy particular de nuestro grupo, ¿no? Y como suele suceder, que hacemos estas cosas y nuestro grupo siempre queda bien parado, ¿no? Es como un poco deshonesto, ¿no? Esto acá. Entonces creo que ese es el peligro que está más latente. Hoy en día, el otro peligro, que es el del sincretismo, creo que está constantemente azuzado por las redes sociales. Porque por las redes sociales, algo que ha pasado es que de pronto las ideas de Bultmann, que antes las leían 18 personas, que habían hecho todo un recorrido académico para ser conscientes de por qué Bultmann decía lo que decía, hoy en día, gracias a que existe Twitter o Facebook, millones de personas se cruzan con una idea de Bultmann y si no tienen una estructura teológica que les permita ubicar esa idea dentro del contexto, entender los procesos históricos de la fe, de la teología, dónde va ese elemento, o alguna cita de Máximo el Confesor, o algún elemento de Santo Tomás, o de Schleiermacher, o del Concilio de Nicea, digamos. Si vos no tenés una estructura teológica que te permita usar todo eso, fácilmente podés agarrar el Evangelio y desperdigarlo de un montón de maneras. O incorporar otras filosofías que de pronto se pueden llegar a volver en rectoras de la fe cristiana. Entonces yo atravieso toda la fe cristiana, todo lo que tiene para decir, según el marco metodológico de la filosofía de tal tipo o de tal otro, ¿no? Entonces, todo lo que no sea interpretar la lectura bíblica
fuera de los lentes de tal autor o de tal ideología o de tal filosofía o de tal marco de pensamiento, Hay que rechazarlo. hay que rechazarlo, ¿no? Ese sería un típico caso de sincretismo, ¿no? Claro. Porque se agarra lo que tiene de propio el Evangelio y se pone como una nota al pie de alguna otra filosofía, de un autor de moda, y eso pasa de todos los colores y de todas las formas. Claro, que sería ponerme mis gafas culturales Ujú. para mirar la Biblia y aquellas cosas que no me convienen. Se que dejan afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Biblia termina siendo un artefacto que confirma cosmovisiones previamente tomadas, ¿no? Claro. Y el Evangelio deja de ser justamente ese elemento, ese seguimiento que hace que uno tenga ganas de dar el salto de fe para seguir a Jesús y se convierte simplemente en un agregado cultural, ¿no? Entonces cambiamos cierta cantidad de palabras y en vez de llamarlo de tal forma, le agregamos algún tipo de adjetivo cristiano o evangélico o sano de fondo, pero estamos defendiendo un punto de vista económico, político, cultural ya tomado Claro. y que le ponemos una ropa cristiana para hacerlo pasar por teológico. Ya, ya. Después de ver estos dos peligros, en los que creo que sin darnos cuenta, Lucas, caemos casi todos. Totalmente, todo el tiempo. En nuestras comunidades, incluso en nuestra vida personal. A veces de mirar al que tengo al lado y decir, no, es que este no es cristiano del todo. ¿Sí? O, tengo que, ¿no? Me he encontrado con algunos amigos, tengo que ver alguna otra forma de leer este pasaje. ¿Por qué? No me gusta lo que dice. Claro, tengo que ver cómo transformar la conclusión, que esa conclusión no me conviene hoy en día. Viendo esto, viendo estos peligros, viendo dónde estamos, cómo estamos, ahora sí, ¿qué nos propondrías? ¿Cuáles son quizás los retos que podríamos tomar como comunidades cristianas, como cristianos hoy? Ujú. Bueno, he pensado 4 propuestas, ¿no? Correcto. ¿Sí? Ya entendimos, evaluamos y ahora nos toca proponer. Pensé 4, podrían ser muchos más, ¿sí? En mis libros intento dar propuestas concretas acerca de cómo poder destrabar un poco estas llaves, cómo tirar del hilo y salir del laberinto como Teseo. Mis 4 propuestas son abrazar los fundamentos, valorar la diferencia, encarnar el Evangelio y evangelizar los anhelos. Ok. Voy a intentar hacerlo corto. Abrazar los fundamentos tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, ¿no? Entre el fundamento, que es aquello que es crucial y esencial al cristianismo, aquello que es absoluto, aquello que es trascendente, y su versión, su imitación, que es el fundamentalismo, ¿sí? Abrazar los fundamentos significa conocer profundamente mi fe. Yo puedo valorar la fe de mi pequeño grupo, de mi denominación, de mi tradición histórica, del lugar donde yo crecí, de mi iglesia local, de mi pequeño grupo. Yo puedo valorar todo eso. Pero si yo no trasciendo esa manifestación local, esa experiencia personal, y abrazo aquello que es fundamental para el cristianismo, ¿sí? Si no trasciendo mi pequeño grupo, es muy fácil que yo tienda hacia el sectarismo, ¿sí? Llamar cristianismo, y la única forma de cristianismo posible, a lo que simplemente es una manifestación hermosa seguramente, pero local, contextual y por lo tanto incompleta. Porque necesita de la expresión amplia del cuerpo de Cristo. Entonces, yo necesito saber los fundamentos de mi fe. Entonces, cuando me encuentre con un cristiano que sobre cierto aspecto soteriológico, neumatológico, eclesiológico, escatológico y todos los ógicos que quieras, cuando me encuentre con un cristiano que me diga alguna de esas cosas, yo no voy a decir, este es un emisario de Satán. Ya. Lo que voy a decir es, sé que mi fe es más grande que mi punto de vista, sé que mis fundamentos teológicos trascienden a lo que yo creo y a mi pequeño grupo cree, y sé que este acá es mi hermano en la fe, que sobre este punto tiene esta diferencia, al igual que un montón de otras ramas. Y no pasa nada, ¿no? Salir del fundamentalismo y abrazar los fundamentos nos permite tener una flexibilidad en algunas cuestiones que son secundarias, en algunas cuestiones por las cuales no nos tenemos que sacar los ojos y donde yo de hecho puedo aprender un montón de tu forma de hacer las cosas. Claro. En segundo lugar,
valorar la diferencia, que está relacionado con lo anterior. En el libro de 95 tesis para la nueva generación, que es mi último libro, hay una de las tesis donde recupero esa escena del Señor de los Anillos, donde se junta gente de todos los pueblos para defender la Ciudad Blanca, ¿no? Entonces empiezan a venir de diferentes tribus y se empiezan a acercar porque vienen los orcos y se van a llevar puesto todo, y empiezan a llegar de todos lados, y Peter Jackson se toma el atrevimiento de hacer algo que no está en los libros de Tolkien, y que es traer a los muertos, ¿no? El ejército de los muertos, para participar en la defensa de la Ciudad Blanca. Eso no está en los libros originales de Tolkien. Pero me gustó mucho la idea de que Peter Jackson lo haya traído. Porque creo que hoy más que nunca necesitamos traer el ejército de los muertos. El cristianismo tiene 2000 años en las costillas. Y esos 2000 años han producido la teología más rica, más desarrollada, más puntillosa y con más variedad de puntos de vista y colores que existe en el planeta Tierra, ¿no? La Ciudad Blanca está bajo asedio y podemos hacernos los simpáticos y los que sabemos todo, y nos resguardamos diciendo no necesitamos a nadie, no prendan las almenaras, no le avisen a nadie porque total nosotros nos defendemos solos. O en su defecto podemos ser lo suficientemente humildes de prender las almenaras y dejar que vengan en nuestro auxilio de diferentes lados esos ejércitos que nos ayuden a defender la Ciudad Blanca. Incluido el ejército de los muertos, ¿no? De esta enorme tradición de 2000 años de cristianismo, de la cual podemos aprender un montón, de los padres apostólicos, de los apologistas, de los padres y las madres del desierto, de los padres de la iglesia, de todos los medievales, de los escolásticos, de los reformados, de los liberales, de los posliberales, de los existencialistas, de todo ese gran ejército de gente que podemos estar más o menos de acuerdo, podemos aprender un montón de cosas que nos van a ayudar a defender la Ciudad Blanca. Y si no somos lo suficientemente humildes para aprender de ellos, quizás lo único que nos quede es ver cómo se cae todo, ¿sí? Y guardar, digamos, como esa especie de superioridad moral de decir, la defendimos nosotros solita. Nos conquistaron al final, ¿no? Pero estuvimos solos y nos la bancamos solitos. En tercer lugar, hablo de encarnar el Evangelio, ¿sí? Fue abrazar los fundamentos, valorar la diferencia, encarnar el Evangelio. Creo que usamos mucho la lógica de la misión, de hacer misión, con una cuestión de voy a hacer esto para alcanzarte. Y eso en algún punto puede ser muy útil, pero también puede ser bastante utilitario. Claro. ¿No? Y quizás convenga cambiar el chip a un hago esto porque expresa quién soy yo, expresa la imagen de Dios en mí, expresa las cosas en las que creo, las cosas que tienen sentido para mí. Y decía Terencio, esta es una frase muy, muy famosa, soy un hombre y nada de lo humano me es extraño, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos la doctrina de la encarnación, en la cual Dios mismo dijo, soy Dios y nada de lo humano me es extraño. O sea, lo llevó a otro nivel a Terencio, ¿no? Porque la encarnación del Logos significa eso justamente, que el Logos eterno, perfecto, maravilloso, se identificó hasta tal punto con nosotros que se hizo como uno de nosotros, ¿no? De igual manera, los cristianos nos hemos visto en estos 2000 años ante la tarea de seguir haciendo lo que hizo Jesús, de seguir encarnando esa palabra eterna en contextos cambiantes, que se expresaban en la década del 30, en Palestina, en los caminos de Nazaret, de una manera, y que se expresaron en Éfeso, en los años 90, de otra forma, y que se expresó en Antioquía de otra manera, y en Roma tomó otro color, y en la Reforma tomó otro color, y toma otro color también hoy, ¿sí? Y cada cristiano a lo largo de la historia se ha visto en la tarea de hacer que ese verbo, ese logos eterno, se encarne en una sociedad y una realidad muy concreta, ¿no? Eso va a implicar también que nosotros encontremos nuestra vocación en medio de todo eso y ver cómo el Evangelio, en palabras nuevas, en formas nuevas, en nuevos símbolos, en narrativas que tengan sentido para nuestros contemporáneos, cómo va a lograr suceder esa encarnación. Y finalmente la última, que es evangelizar los anhelos.
Hechos 17 nos muestra la escena en la cual Pablo va al Areópago, ¿no? Este es un texto muy típico para hablar de la apologética, y donde Pablo, encontrándose en ese contexto, saliendo de las sinagogas, que era lo que más conocía, se encuentra y dice, ¿cómo hago para hablarle a esta gente que no cree en un Mesías acerca del Mesías? Porque hablar a los judíos de última ya sabía por dónde venía. Claro. Todos estaban esperando al Mesías. Todos sabían el entramado cultural y religioso del cual surge el cristianismo. Pero de pronto Pablo le tiene que hablar a gente que no tiene idea de eso. Dice, ¿cómo lo hago? Y se le ocurre una idea maravillosa que nosotros hemos seguido imitando desde entonces. Y es decir, de eso que a vos te importa es que yo vengo a hablarte. Claro. Yo vengo a hablarte de tus anhelos profundos, vengo a hablarte de las cosas que te dan sentido, vengo a hablarte de las cosas que te trascienden, de eso que estás buscando. Justamente de eso es que yo vengo a hablarte. De ese Dios desconocido, dice Pablo, ¿no? Encontró el gancho apologético. Y creo que de esa manera necesitamos también conectar con los anhelos profundos de las personas. Hay una tradición apologética muy de la modernidad que es evangelizar los pensamientos, ¿no? Que puede ser útil, quizás con algunas personas, pero me parece que en una época postmoderna puede ser incluso más útil una evangelización de los anhelos, ¿no? Es como no tanto conectar con decir esta idea está equivocada, la voy a reemplazar por otra, sino más bien eso que estás deseando, eso que estás necesitando, eso que forma parte de lo profundo de tu existencia, encuentra su realización en el seguimiento de Jesús. Creo que es un clic. Claro. Que puede llevar a que muchas puertas cerradas al Evangelio de pronto no estén tan cerradas, ¿no? Porque si nuestro discurso, es decir, tus preguntas son tontas, tus anhelos son irrelevantes, las cosas que te dan sentido son aburridas, obviamente que la gente va a mirar eso y va a decir, ¿y para qué quiero ese cristianismo en mi vida? Claro, no me hace falta. No me hace falta. O sea, todas las cosas que me importan, a vos no te importan. ¿Por qué yo me sumaría a tu grupo? Sin embargo, esta sabiduría de Pablo, de eso que a vos te importa, de eso que tiene sentido para vos, de eso que vos ya estabas buscando, es que yo te vengo a hablar, ¿no? Encontrar la capacidad de evangelizar los anhelos, ¿no? Creo que puede también ayudarnos a salir de este laberinto en el cual nos ha metido esta época postcristiana y postmoderna. De manera sencilla, ¿cómo podríamos, o cómo nos aconsejarías que podríamos conocer y navegar esos anhelos? O sea, ¿cómo darnos cuenta de cuáles son los anhelos que tiene la gente que nos rodea hoy? ¿Cuáles son los anhelos de mi vecino, del panadero, del español medio? En este caso, si vamos a la historia de Hechos 17, dice que Pablo, antes de empezar a hablar, se puso a mirar. Así de fácil. Antes de empezar a hablar, se puso a mirar. Me encanta a mí pensar que Jesús, antes de pronunciar una palabra, estuvo 30 años aprendiéndonos. 30 años tomándose el tiempo para decir, ¿qué le importa a esta gente? A ver qué hace una mujer cuando pierde una moneda. A ver qué pasa cuando a un papá se le va el hijo. A ver qué pasa cuando un tipo se va de viaje. Realmente es un Dios amoroso. El que se toma 30 años para entenderte antes de decirte nada. Es espectacular. Ese es el parámetro. Ese es el parámetro. Hoy en día tenemos constantemente estímulos, y eso puede ser agobiante, muy agobiante, pero también para un alma con un deseo apologético de llegar y de entender de qué vas, es también tener un gran mapa. Las series, las películas, son un mapa al alma del espíritu de la época. Si uno sabe leer ahí entre medio, te está diciendo, estas son las cosas que me importan, estas son las cosas que me dan sentido, esto me parece irrelevante, esto es absolutamente aburrido. Y ahí hay que tomar nota. Ahí hay que tomar muchísima nota porque te están diciendo lo que es importante. Y uno puede decir como, no, todo ese mundo es el mundo del diablo. Todo ese mundo es el mundo que no me importa porque es el mundo del diablo. Pero no es lo que enseña Colosenses. Colosenses nos dice que Cristo ha reconciliado todas las cosas. Que Dios en Cristo ha traído una reconciliación y que todo esto que podemos ver como un territorio hostil es también el territorio redimido por el Cordero, ¿no? Y desde esa tranquilidad y desde esa seguridad de la reconciliación es que creo que también podemos dar un diálogo que no hable desde el miedo, sino que hable justamente desde una actitud propositiva, de escucha, ¿sí? Sabiendo de que así como Dios me amó a mí, ese es mi parámetro, ese es mi modelo,
y yo también tengo que amarte de esa manera. Claro. Qué maravilla, muchísimas gracias. En el camino para acá, para la grabación, veníamos hablando de Tim Keller, que falleció hace unos días, y tú me decías que llevabas tiempo pensando en cómo Keller encarna muchas de las cosas que nos comentabas. Bueno, la verdad que me ha resultado bastante conmovedora la muerte de Tim Keller. Creo que por muchas cosas, por su producción teológica, porque ha sido alguien que he leído, que he disfrutado, pero también porque observo una integridad en su vida que me parece muy admirable, y creo que muchos de los temas que hemos hablado en esta masterclass están conectados de alguna manera con su legado, con su forma de hacer teología, pero también de vivir el cristianismo. Pienso en la contextualización y la importancia que él le ha dado a la contextualización. Pienso en la importancia que le dio a la encarnación, al concepto de encarnación como doctrina. Pienso también en la necesidad de escuchar una cultura, de poder hablar el idioma de la cultura. Todos estos elementos él los ha desarrollado de muchas maneras, y su muerte me ha hecho pensar en dos grandes cosas, y quizás con esto cierro. En primer lugar, pienso acerca de qué hermoso poder vivir y ser recordado después de muerto como ha sido Timothy Keller, ¿no? Alguien valorado desde diferentes perfiles teológicos, desde diferentes posiciones. Todos miran a este hombre que falleció hace unos días y dicen: buen siervo fiel, este fue un hombre que sirvió a Dios, que sirvió a la gente de todos los perfiles, de todos los colores, reconociendo con gratitud su ministerio, su obra, su pensamiento. Ha sido una persona vista con mucha integridad, y digo, qué lindo morir como Timothy Keller. Qué feo, o qué difícil, o qué duro vivir todos los días siguiendo esa lógica, ¿no? Es decir, manteniendo los puentes abiertos y no dejando que el desprecio del otro me llene de rencor. Qué difícil vivir sin que la ira se me suba a la cabeza y tenga ganas de humillarlo al otro porque me siento humillado. Qué difícil seguir apostando por la contextualización cuando mis propios hermanos en la fe me atacan por hacerlo. Qué hermoso morir como Timothy Keller. Qué difícil vivir todos los días con esa coherencia, con esa persistencia, con esa humildad, con esa sabiduría. Y esto me hace pensar en otra cosa que está relacionada también, y que tiene que ver con lo que se conoce en la guerra con el nombre de fuego amigo. Es decir, en una guerra de trincheras, cuando alguien sale de la trinchera, puede quedar fácilmente a mitad de camino entre los disparos de un lado o del otro y morir en friendly fire o fuego amigo. Yo me pregunto si hoy en día no mueren más cristianos por fuego amigo que por fuego enemigo. Nos ha dado Internet y las redes sociales, nos han dado una soberbia de mirar al que está del otro lado de la trinchera y sentir que le puedo disparar. Y Keller ha, en su propia vida, cargado las consecuencias de soportar el fuego amigo. Y lo ha tenido un montón en su recorrido, ¿no? Y pienso, qué triste que nuestra respuesta a los que se animan a salir de la trinchera para ver cómo está el mundo allá afuera sean también los primeros que reciban los disparos. Claro. Porque si yo me quedo en mi trinchera, acá en mi seguridad, puedo mirar allá afuera y digo, mira, están sucios, están rotos, están sangrando. Le puedo ver todos los defectos desde mi lugar. Los que están allá no se lo toman muy bien, nota al pie, ¿no? No se toman muy bien que yo desde mi trinchera esté diciendo todo eso. Pero de pronto, cuando hay algunos valientes que se toman el desafío de salir de la trinchera y dar un paso, 2 pasos, para decir, a ver qué te está pasando, a ver qué pensás, por qué estás sangrando, ¿puedo hacer algo por tu herida?
qué triste y qué doloroso que sean esos los primeros que caigan en fuego amigo. Y creo que ese es un cambio de mentalidad que tenemos que hacer, porque las consecuencias de eso se están viendo ya, pero se van a seguir viendo. Si no cambiamos esa lógica de tomar como el enemigo a eliminar justamente al que se animó a salir de la trinchera y a dar 2 pasos. ¿Por qué? Porque no está tan seguro, porque no lo está diciendo exactamente con los términos con los que lo digo yo, porque para hablar el idioma del otro se corre un poquito del idioma que se habla en la trinchera. Dios nos libre y nos perdone de andar matando con fuego amigo a los que se animan a salir de la trinchera, y que nos dé la gracia de ser misioneros. Así como justamente nosotros hemos tenido este Dios pródigo, como decía Keller, que se animaba a salir de su gloria, como dice Filipenses, para llegar hasta nosotros. Que tengamos ese mismo sentir que tuvo Cristo, y no el sentir de que si alguien salió un poquito de nosotros, inmediatamente se convierte en un enemigo que hay que eliminar. Lucas, muchísimas gracias. No se me ocurre mejor forma de terminar que con esta reflexión. Gracias por animarnos a salir de la trinchera, y gracias por animarnos a no disparar a aquellos que salen a intentar encontrarse con las personas que están sangrando, anhelando cosas. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que haya sido un placer también para ustedes, y nos seguimos viendo. Radio Pax. Radio Pax. Radio